Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, en especial a la hermosa y amada Iglesia de Alejandría. Estamos en contacto con este medio, en esta devocional de Escuela Dominical, domingo 29 de marzo. Bueno, Dios nos está guiando y nos está llevando hacia toda la verdad. Amén. Qué bueno es poder compartir con todos ustedes. Bueno, déjenme extender el saludo a todas las familias de la congregación, de una manera muy especial, a los que están en La Pava, a los que están en Remango. Bueno, para todos ustedes un saludo muy especial, para los que están aquí en el casco urbano también, y para todos los que nos están viendo en este momento a través de YouTube, a través de Facebook también, pues un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tener una seguidilla de enseñanzas de una de las cartas que a mí personalmente me apasiona por su forma, en concreto su estilo en la redacción del apóstol Santiago. Y vamos a hacer un recorrido en la primera parte de esta maravillosa carta en esta mañana, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes que nada vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por nuestras peticiones, por nuestras necesidades. Sabemos que hay familias con necesidades, sabemos que hay familias con peticiones, y vamos a presentarlas delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Usted que está ahí en familia, usted que está ahí detrás del computador, detrás del celular, pues va a cerrar sus ojos y va a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Soberano Dios, Padre celestial, esta mañana, Señor, estamos delante de tu santa y eterna presencia, pidiéndote, Señor, que actúes conforme a tu santa voluntad en nuestras peticiones y necesidades. Ayúdanos, Dios del cielo, enséñanos tu rostro, Padre Santo, muéstranos tu gloria, Señor, enséñanos a adorarte, Señor, y a verte en medio de nuestra dificultad. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Santiago, en el capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muy buen deseo del apóstol Santiago, salud. En estos días que tanto lo necesitamos, qué bueno poder tener presente esa palabra, que nuestro deseo sea de salud hacia todos los que nos rodean, nuestra familia, nuestros vecinos, familiares, amén, todos los que están alrededor nuestros, salud, que sea Dios guardándonos, cuidándonos y respaldándonos a través de todo este proceso. El énfasis de la carta del apóstol Santiago es un énfasis a una vida cristiana práctica. La vida cristiana no es una teoría. La vida cristiana, más que una teoría, es una práctica. La vida cristiana debe de tener practicidad, vivencias, que yo pueda vivir y pueda decir a partir de la vivencia, que yo pueda tener una experiencia y pueda concluir a partir de la experiencia. Es decir, que la vida cristiana es práctica desde el principio hasta el final. La vida cristiana consta de practicarla toda, de que no nos falte nada para vivir, sino que por el contrario siempre tengamos una alternativa. La palabra clave de este texto de la carta de Santiago es prueba. La palabra clave es prueba, y la prueba significa una acción o serie de acciones para conocer o dar a conocer las mejores cualidades de algo o de alguien. La prueba no busca sacar lo peor, como lo dijimos anoche. La prueba busca sacar lo mejor siempre. Cuando nosotros probamos el oro, tratamos de pasarlo por el fuego, porque si es otro material no lo resiste, pero si es oro lo resiste, y por el contrario, cuando lo sacamos sale con más brillo, sale con mayor luminosidad, con mayor resistencia. Así es como se prueban las cosas, y nosotros somos probados y afinados. Dice el Salmo número 66, que somos probados como el oro y somos afinados como se afina la plata. Es decir, que la prueba realmente lo que busca es sacar lo mejor. El cristiano tiene diversas pruebas, y el apóstol dice que las recibamos con sumo gozo. Es decir, que nosotros encontremos alegría en el pasar por las pruebas.
porque hay personas que pasan por la prueba y al final pues encuentran es derrota, tristeza, angustia y lamento porque fueron derrotados en medio de la prueba. Lo que el apóstol trata de enseñarnos es transitémosla con gozo para que al final nosotros veamos el triunfo y la victoria. Ese es el objetivo siempre, que nosotros en nuestra vida cristiana vamos, como dice la Escritura, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, que nosotros alcancemos mayor excelencia a medida que tenemos experiencias. La primera prueba es la prueba de la fe. El creyente debe ser prueba de la fe. La fe no es solamente creer en Dios. La fe quiere decir creer en Dios y acercarnos a sus promesas. Acerquémonos a las promesas del Señor. Es decir, que la fe se prueba a la medida que nosotros ponemos dinámica a la fe. La fe, cuando se prueba, produce paciencia. Por eso el versículo 12, el capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Quiere decir que el triunfo está ahí, pero la fe debe ser probada, y la debe ser probada por situaciones que realmente nosotros van a generar paciencia. La paciencia es el producto de la prueba de la fe. La paciencia es una virtud del creyente. Esperar en Dios, así como dice la canción, esperar en Dios difícil sé que es, pero al final sabemos que la recompensa está en esperar en el Señor, porque muchos confían en carros, otros confían en caballos, pero los que esperamos en el Señor, pues tendremos el triunfo asegurado. Eso es una garantía especial y para eso se prueba la fe. La segunda prueba es la prueba a la obediencia. La prueba de la obediencia se trata en ser hacedores y no tanto oidores. Qué bueno que lo que nosotros oigamos, lo vivamos. En eso consiste la prueba de la obediencia. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen: yo creo en Dios, yo adoro a Dios, yo exalto a Dios, yo ofrendo a Dios, pero yo no obedezco a Dios. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios, pues entonces esa prueba empieza a darnos resultados negativos dentro de nuestra vida cristiana. La obediencia a Dios es una virtud que nosotros como creyentes debemos de tener, y esa obediencia se explora a partir de la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia está a veces hasta en la abundancia. Por eso la palabra del Señor nos dice que no seamos oidores olvidadizos, o de esos oidores de conveniencia. Cuando la palabra nos conviene, la recibimos, pero cuando no nos conviene, la hacemos a un lado. Una de las diversas pruebas de la obediencia es cuando el Señor pide algo de nosotros. Normalmente cuando lo que el Señor pide de nosotros es poquito, pues nosotros somos muy obedientes y decimos: uy, sí, amén, vamos a obedecer porque pues, lo pide Dios. Pero cuando Dios pide bastante de nosotros, entonces nosotros decimos: no, otro día, en otra ocasión. Qué bueno que nosotros seamos no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No hay nada que Dios nos pida a nosotros que Él no nos haya dado. Es decir, nosotros debemos de saber que la obediencia está en que Él hizo algo primero por nosotros, y si Él no lo demanda, es porque sabe que nosotros lo podemos hacer, nosotros lo podemos dar, nosotros lo podemos lograr. Esa es la prueba de la obediencia. La tercera prueba es la prueba de la verdadera religión. La religión verdadera, ex immácula, como dice la palabra del Señor, es refrenar la lengua. Y consiste, dice la Escritura, en visitar los huérfanos y las viudas y guardarse el mundo. Dos cosas importantes. ¿Y por qué refrenar la lengua es la prueba de la verdadera religión? Sí. Porque cuando tú compartes con la viuda, con el huérfano, cuando tú compartes de algo con alguien que lo necesita, cuando lo visitas, cuando lo acompañas, cuando lo aconsejas, y lo dices a los demás, lo único que estás buscando es tu gloria. Cuando tú publicas la vida de los demás, estás buscando tu propio reconocimiento y estás por debajeando la vida de los demás.
La gloria nuestra consiste en refrenar la lengua, que nos alabe el extraño, que otro sea el que nos pegue la palmadita en el hombro, porque no nos queda bien que nosotros mismos nos demos la palmadita en el hombro. Cuando nosotros decimos, es que yo le ayudé a fulanito, es que yo le ayudé a peranito, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, es que yo, estamos utilizando la lengua, más de lo normal. Y la verdadera religión consiste en refrenar la lengua. Que sean los actos los que hablen y no las palabras. Porque cuando los actos hablan, las palabras sobran. Cuando los actos son buenos, las palabras simplemente son un complemento. Entonces, que hablen más nuestros actos que nuestras propias palabras. Esa es la verdadera religión. La cuarta prueba es la prueba del amor fraternal. La prueba del amor fraternal consiste en no hacer acepción de personas. Santiago hace una comparación bien interesante. ¿Qué tal si en nuestra iglesia entran dos tipos de personas? Una muy bien arreglada, con un anillo de oro grande, prominente, dice Santiago, bien organizadito. Y también entra un hombre pobre y andrajoso. Lo más seguro, y lo lleva casi que el orden natural, es que la mayoría de nosotros le digamos al que está bien vestido y al que esté con el anillo de oro, ven, siéntate con nosotros, aquí está tu puesto. Pero cuando es, por el contrario, el andrajoso, le decimos, no, quédate de pie, ahí está tu lugar, quédate ahí. Cuando nosotros hacemos acepción de personas, nosotros empezamos a reprobar el amor fraternal. Empezamos a decaer en nuestra vida espiritual por ese lado. Cuando hay un creyente que dice, aquel lo mastico, pero no me lo trago. Aquel lo tengo por referencia que es mi hermano, lo saludo, pero hasta ahí, hasta ahí. El amor fraternal es un principio fundamental de la vida cristiana. Al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él dijo, amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor fraternal es principio fundamental de la vida cristiana. Qué bueno que nosotros no hagamos acepción de personas. Recordemos que el propósito del Evangelio es ir a los pobres, al menesteroso, al necesitado, a ese, asociándonos con el humilde, a ese es el que debemos de tener más cercano. La quinta prueba es la prueba de las obras. La fe sin obras está muerta en sí misma. La fe nuestra debe ser probada a través de nuestras buenas obras. Nosotros no nos salvamos por las buenas obras, sino que las buenas obras demuestran que nosotros realmente somos salvos. Nosotros debemos de caracterizarnos como hijos de Dios, de tener buenas obras. Nos debemos de caracterizar por compartir con el necesitado, por ayudar a aquel que lo necesita, por atender a aquel que está enfermo, por ayudar y extender la mano a aquel que realmente necesita que nosotros le extendamos la mano. Santiago termina dando de estas pruebas dos ejemplos bien interesantes. El primero es de Abraham, que fue aquel padre de la fe, aquel hombre que renunció a dioses ajenos, renunció a idolatría por ir y venir a la tierra que Dios le había prometido. También Rahab la ramera, cuando ayudó a los espías, también, eso son buenas obras. Es decir, a nosotros los creyentes se nos debe caracterizar por ser buenos, por nuestras acciones buenas, por nuestras acciones justas. Que cuando la gente en la calle nos vea digan, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. ¿Por qué lo dices? ¿Por la manera como se viste? ¿Por la manera como habla? No, por lo que hace, por cómo vive, por cómo se comporta con relación a los demás. Qué bueno que nosotros comprendamos la prueba, comprendamos las diversas pruebas. Hay mucho más de lo que habla Santiago, pero estas son características del cristiano, características de cómo se prueba ser un verdadero hijo de Dios. Dios les bendiga.